Muy buenas noches, queridos amigos. Me llamo Katia Espinosa y junto con mis compañeras Amparo y Angélica les vamos a compartir el día de hoy la teoría de aprendizaje cognitivo. Les pido que por favor pongan atención y nos sigan, ya que esta teoría seguro que les va a interesar. Se trata de cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. A continuación les voy a compartir la presentación que hemos elaborado. Bueno, queridos compañeros, la teoría del aprendizaje cognitivo comienza. Al final de esta clase, ustedes podrán identificar a los teóricos del aprendizaje cognitivista, conocerán las definiciones del cognitivismo y sus bases, y sabrán cuáles son las partes rescatables de esta teoría para aplicar a nuestra principal actividad, que es la enseñanza. Empezaré con una pequeña pregunta para entrar en contexto. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento, según el diccionario de la lengua española, es la acción de conocer, ser consciente, saber. Sin embargo, este concepto ha sido ampliamente discutido a través del tiempo por muchos filósofos y hasta el día de hoy su definición exacta no está concreta. A continuación, la siguiente pregunta es, ¿qué es aprendizaje? Aprendizaje es un proceso o un producto, un cambio en el conocimiento, creencias, conductas, actitudes, es adaptabilidad. ¿Cómo aprendemos? De estas preguntas del ser humano es que se desarrollan las teorías del aprendizaje, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una de ellas. Las principales teorías del aprendizaje son la teoría conductivista o conductivismo, basada en lo que es el estímulo y respuesta. Luego está el cognitivismo, que es el flujo del conocimiento. El constructivismo, que son modelos mentales a aprender haciendo. Y más adelante y actualmente, el conectivismo. Aprendizaje. Para empezar con la primera definición de lo que era el aprendizaje, vamos a hablar de que cada uno de nosotros tiene una forma particular de aprender. Quisiera hacerles recuerdo de sus inicios en el mundo del aprendizaje. Tal vez cuando entramos en kinder, nadie vino y nos dijo cómo teníamos que aprender. Más o menos cada cual ha tenido que ir yendo improvisando en este camino del aprendizaje. Nadie nos dijo, tú tienes que aprender de forma auditiva, de forma visual, haciendo las cosas, interactuando con las personas. Simplemente empezamos a aprender improvisando en función a los recursos que teníamos y también al medio y a las herramientas que nos dieron. Entonces, existen diversos tipos de aprendizaje y existen distintos tipos de inteligencia. Hay gente que tiene inteligencia auditiva, kinestésica, visual. Son 8 clasificaciones de tipos de inteligencia que todos combinamos unas u otras para poder aprender mejor. Y dentro del aprendizaje también hay varios factores. Para poder tener aprendizaje, tenemos que tener un sujeto inteligente, una persona con inteligencia para poder captar la información. Tenemos que tener experiencia y memoria para almacenar estas experiencias. Tenemos que tener la capacidad de reflexión y abstraernos después de la realización de una actividad. Y sobre todo tenemos que tener la motivación para poder aprender. Según Piaget, padre de lo que es la teoría cognitiva y también la constructiva, el aprendizaje es un proceso por el cual el sujeto, a través de la experiencia y la manipulación de objetos en interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando de forma activa
sus esquemas cognitivos del mundo que los rodea mediante el proceso de la asimilación y la acomodación. Esta teoría se resume en lo siguiente. El niño aprende por fases. En la interacción con el medio que los rodea va construyendo su conocimiento. Imagínense a un niño armando un rompecabezas o subiendo a través de una escalera que va formando a través de escalones que va colocando sucesivamente uno sobre otro. El conductivismo y el cognitivismo. El cognitivismo surge en respuesta o en oposición al conductivismo o conductismo, que se basaba en lo que era el estímulo-respuesta. El principal exponente del conductismo, el señor Pavlov, había experimentado con perros tocando una campanilla, estimulando la salivación en el perrito, acostumbrándolo a que cada vez tocaba la campanilla y le daba de comer. Entonces, por más que ya no hubiera la comida, si tocaba la campanilla, el perrito se le producía la salivación. En esta imagen, lo que hacemos es lo siguiente. Es una sátira a esta teoría y dice, miren, ¿qué es lo que puedo hacer con Pavlov? Tan pronto como babeo, él sonríe y escribe en su pequeño libro. O sea, lo opuesto, ¿no? Es estímulo-respuesta. El cognitivismo surge como en respuesta a esta posición que dice no solamente es estímulo y respuesta. Adentro del cerebro humano sucede algo interesante para que podamos tener esta respuesta. Entonces, habla de la mente como un procesador activo. Hasta aquí es donde me corresponde y les dejo en manos de mi querida compañera Amparo. Continuando con la teoría del aprendizaje cognitivo, podemos indicar que el cognitivismo incluye todas las teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. El objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje cognitivo hace énfasis en lo que ocurre dentro de la mente, indagando cómo se registra el nuevo conocimiento con respecto a lo ya adquirido. El aprendizaje cognitivo se conforma de un proceso dinámico y sus estímulos no son determinantes de la conducta, sino por los procesos internos de cada sujeto. Dichos estímulos como la percepción, el lenguaje, el razonamiento, entre otros, permiten la resolución de problemas. Entre las características del aprendizaje cognitivo podemos detallar que el objetivo de estudio son las representaciones mentales, es decir, la actividad mental. El conocimiento debe ser significativo y que se ayude al estudiante a organizar y relacionar nueva información con el conocimiento existente en la memoria. En la memoria no solo debe almacenarse el conocimiento, sino también los usos de este conocimiento. Las condiciones ambientales forman parte de la facilitación del aprendizaje. Las explicaciones, demostraciones, ejemplos demostrativos se consideran como instrumentos para guiar el aprendizaje. Las instrucciones deben ser efectivas y deben basarse en las estructuras mentales o esquemas que tiene el estudiante. La información debe organizarse de tal manera que los estudiantes sean capaces de conectar la nueva información con el conocimiento existente de forma significativa. La retroalimentación forma un papel muy importante en esta teoría, ya que se utiliza para guiar las conexiones mentales exactas. La teoría social cognitiva. En la teoría social cognitiva tenemos en cuenta tres variables. Primero, los factores de comportamiento. Segundo, factores ambientales o extrínsecos.
Y tercero, factores personales o intrínsecos. La teoría social cognitiva contiene varios conceptos básicos que de manifestarse no solo en adultos, sino también en bebés, niños y adolescentes. Entre estos factores podemos indicar el aprendizaje por observación, que se refiere a aprender de otras personas por medio de su observación. Asimismo, la reproducción, que es el proceso donde existe el objetivo de aumentar eficazmente la repetición de un aprendizaje. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Angélica Rojas, continúo con la exposición de la teoría social cognitiva. Esta teoría basa el aprendizaje, o según esta teoría, el aprendizaje se basa en la relación que tiene el individuo con el medio en el que está, con el medio en que vive. Y de ahí mismo, de acuerdo a ese medio, también la conducta está relacionada con eso. En la teoría social cognitiva se da el aprendizaje por observación y reproducción. Vemos y reproducimos, aprendemos de eso. La capacidad de autorregulación también, la capacidad de controlar el comportamiento incluso en un entorno desfavorable. La autosuficiencia, la situación donde el aprendiz mejora el conocimiento o comportamiento aprendido, aplica lo que ve, aplica lo que aprende y lo mejora. La defensa emocional, donde los buenos mecanismos de defensa contra el ambiente en el que vive, que puede ser muy estresante, le ayuda a aprender, piensa, siente y actúa. La teoría cognitiva conductual describe un papel de la cognición, del saber de la persona para determinar y predecir un patrón de comportamiento. Relaciona el pensar, la emoción, la acción con la conducta, de acuerdo a la situación en la que está, lleva a una determinada conducta. Esta teoría también explica con más detalle el comportamiento y el aprendizaje humano mediante la tríada cognitiva: el yo, el mundo o ambiente en el que está y el futuro. Representantes del cognitivismo, los más destacados que han aportado a esta idea son Piaget, que basa el desarrollo intelectual por etapas, en el cual dice que el aprendizaje va en forma progresiva, va en forma por etapas. Brunner, que dice que el aprendizaje es por descubrimiento, investiga, va mejorando lo que se va aprendiendo. El Ausubel, el aprendizaje significativo, relaciona lo que sabe con conocimientos nuevos. Gagne, que va por niveles, dice, de aprendizaje. Vygotsky, que es muy reconocido, es la interacción con el medio en el que vive, interacción social, de ahí viene la teoría social cognitiva. Y algunos más. En la presentación llevamos a un video el cual habla de con más detalle de cada uno de estos representantes del cognitivismo. Un cuadro resumen cómo ocurre el aprendizaje del cognitivismo a través de la codificación interna del sujeto. En este caso es un trabajo más mental, no solamente de comportamiento, sino que lo que nos ingresa lo analizamos y de acuerdo a eso se produce un aprendizaje. Los factores que influyen, condiciones ambientales especialmente, tiene mucho que ver con eso, como los materiales que se utilizan. ¿Cuál es el rol de la memoria?
En realidad es lo más importante. El cognitivismo se basa mucho en lo que tenemos en la memoria, cómo pensamos, cómo analizamos y cómo organizamos la información para que quede en un aprendizaje significativo. ¿Cómo sucede la transferencia? Cuando el estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos. Tipos de aprendizaje que explican esta teoría: razonamiento, resolución de problemas, procesamiento de información. Y por último, tecnología aplicable, que son programas de simulación, multimedia educativa, inteligencia artificial, etc. Muchas gracias por su atención.